Tierra nació del caos y la destrucción. Pese a condiciones tan hostiles, la vida surge en nuestro planeta. Pero debe soportar peligrosos desastres una y otra vez. El planeta Tierra es un lugar violento, sacudido por impactos tremendos. Erupciones volcánicas que inundan el entorno. Y cambios climáticos drásticos que provocan glaciaciones que congelan el mundo de extremo a extremo. No obstante, cada ataque abre una senda para algo nuevo. La vida siempre encuentra un camino, pese a sufrir pruebas constantes. Sin esas catástrofes, la vida tal como la conocemos no existiría en nuestro planeta Tierra. Planeta Tierra, extinción programada, la gran mortandad. La vida surgió en la Tierra hace 4.000 millones de años, cuando una serie de glaciaciones congelaron nuestro planeta. Por poco destruyen todo lo vivo. Pero cuando la última glaciación terminó, la Tierra se convirtió en un invernadero gigante. Los océanos se volvieron tropicales y dieron paso a una explosión de vida sin precedentes. Ese enorme cambio marcó el inicio de la era del Paleozoico, hace 541 millones de años. La vida experimentó importantes cambios evolutivos y adquirió dimensiones mucho mayores, prosperando en nuevas formas y conquistando nuevos hábitats. Pero durante esa era, que duró cerca de 300 millones de años, el planeta sufrió catástrofes mortíferas. La última y peor fue una enorme extinción que destruyó casi toda la vida del planeta. Científicos de todo el mundo investigan cómo evolucionó la vida en el Paleozoico y qué circunstancias acabaron provocando el desastre conocido como la Gran Mortandad. Marruecos. En este seco y desértico entorno norteafricano hay restos fosilizados de la revolución biológica que se conoce como explosión cámbrica. El paleontólogo Philip Havlik está aquí para averiguar más sobre cómo evolucionó esa vida compleja. Todo tuvo lugar bajo el agua, en lo que antes fue un extenso océano. La explosión cámbrica al inicio del período cámbrico es de lo más interesante para cualquier investigador de la evolución. Fue el momento en que casi todos los grupos de animales invertebrados surgieron de golpe, como de la nada. Empezaron a dividirse en todo tipo de especies. Hemos encontrado cientos de especies dentro de un período muy corto de tiempo. Aún hace falta investigar mucho más sobre esto y no sabemos del todo lo que ocurrió en realidad. Philip ha quedado con un comerciante local de fósiles que lo ayudará a descifrar ese episodio. Como muchas personas de la zona, Mohand Madi lleva toda la vida comerciando con fósiles. Podemos mirar en esta capa. Quizá primero sobre las piedras, ¿no? Enseguida los expertos encuentran algo interesante. ¿Qué le parece esto? Caramba, es un buen fósil, un trilobites. Está casi entero. Casi entero, sí. Los trilobites son como cucarachas entre los fósiles. Su cuerpo está dividido en tres partes. Tenemos la cabeza, el céfalon, el tórax, el cuerpo y el pigidio, el extremo trasero del trilobites. Los trilobites surgieron al principio del Cámbrico. Esos artrópodos forman uno de los primeros y más diversos grupos de organismos pluricelulares de la Tierra. Además de la peculiar forma de su cuerpo, los trilobites tenían un exoesqueleto duro hecho de quitina. Eso protegía su cuerpo blando y permitió que sus fósiles se conservaran bien. Aunque los trilobites eran una gran parte del ecosistema marino, no eran los superdepredadores de la época.
un animal aterrador con forma de gamba gigante llamado Anomalocaris le correspondía ese honor. Los Anomalocaris fueron la máquina de combate del Cámbrico. 1 metro de largo, dotados de pedúnculos oculares que les daban visión en 360 grados y tenían unos brazos largos prensiles por delante. Todo lo que se les acercaba acababa devorado. Philip considera el Cámbrico más una revolución que una explosión, porque marcó el inicio de la competición entre los seres vivos. Algunos desarrollaron caparazón y otros armas para romper ese caparazón, así que hubo una carrera armamentística extrema. Uno tenía herramientas potentes, otro tenía pinchos y los usaba para contraatacar. Y al final surgieron los animales marinos que conocemos hoy. La vida explotó en los océanos. El aumento del nivel de oxígeno, las invenciones genéticas y los cambios ambientales crearon un cóctel complejo que trajo una nueva y abundante diversidad. En unos pocos millones de años, esteras de microbios que cubrían el lecho marino se convirtieron en vida compleja. Los organismos unicelulares sencillos acabaron reemplazados por animales de gran movilidad que contaban con rasgos anatómicos avanzados como patas y ojos. El Cámbrico duró hasta hace 485 millones de años. Le siguió el Ordovícico, un segundo periodo del Paleozoico, en el que la vida siguió diversificándose mediante el nacimiento de nuevas especies y ecosistemas marinos. Los organismos dominantes del Cámbrico acabaron reemplazados por una amplia variedad de nuevos invertebrados marinos. Las rocas marroquíes tienen restos muy bien conservados del Ordovícico. Mohan lleva a Philip a un lugar donde hace poco encontró un cefalópodo, un animal con forma de calamar que era aún mayor que los Anomalocaris. Eso es lo que encontramos no muy lejos de aquí. Caramba, vaya, fíjate, es una pieza estupenda. Y el mayor de estos podía alcanzar 9 metros. Se llamaba Cameroceras, y en Rusia encontraron un caparazón. Caramba. El Cameroceras era el mayor depredador del Ordovícico. 10 tentáculos se proyectaban desde su cuerpo cónico y le permitían atrapar y alimentarse de trilobites y otros animales. Los tentáculos atrapaban a la presa, luego la llevaban hacia adentro para ser devorada. Ese enorme aumento de tamaño se atribuye a las presiones evolutivas que surgen en la dinámica depredador-presa. Ser grandes puede ayudar a los animales a evitar a los depredadores o a convertirse ellos mismos en depredadores más efectivos. Los científicos creen que el entorno también influyó en ese crecimiento. En el Ordovícico, las primeras plantas surgieron en tierra, lo que aumentó el nivel de oxígeno, y se produjeron fluctuaciones en el clima. A su vez, eso hace avanzar mucho la evolución. La vida debe enfrentarse a nuevas situaciones una y otra vez. Los fósiles marroquíes encontrados plasman un mundo ordovícico lleno de vida, repleto de criaturas cada vez más complejas. Pero hace unos 444 millones de años, todo cambió de repente. Los fósiles muestran que hubo una enorme mortandad. Aún con sus nuevas adaptaciones, más del 85% de la vida marina quedó exterminada. Philip busca pistas sobre lo que ocurrió en el extremo norte del desierto del Sáhara. Aquí tenemos un lecho marino en el que se conservaron muchos fósiles diversos, los cuales indican que estamos en el momento temporal preciso. Pero entonces encuentra algo extraño. Aquí tengo una piedra dentro de otra, y eso no debería ocurrir en este depósito marino. Esto estaba bastante mar adentro, así que no debería haber guijarros, sobre todo no con aristas. Solo hay un modo de que aparezcan tan mar adentro, que un pequeño iceberg llegara hasta aquí. Cuando los glaciares se mueven por tierra, trituran las rocas que hay bajo ellos, y recogen y transportan fragmentos de ellas hasta que el hielo se funde.
Hawley cree que cuando un iceberg se derritió en el océano Ordovícico, dejó este guijarro aquí hace unos 444 millones de años. Una glaciación parece ser la única explicación para el guijarro atrapado en una piedra más antigua. También encontramos cosas así en otros sitios del mundo, no solo en el norte de África. También aparecen en Sudáfrica y en el sur de Europa. Es algo que aparece en todas partes. Eso significa que al darse un enfriamiento generalizado, la mayoría de los animales, por entonces solo marinos, no tienen oportunidad de sobrevivir. Es decir, que la mayor parte acaban extinguiéndose. La vida compleja estaba floreciendo hasta que de pronto todo cambió. Como los depósitos glaciares se produjeron al mismo tiempo que la extinción masiva, parece plausible que una glaciación fuera la responsable de la muerte de tantas especies nuevas. Pero ¿cómo cambió el clima de repente de tropical a ártico? Islandia. Para descubrir qué pudo haber causado una glaciación tan enorme, el experto en geología Colin Debye ha ido a un lugar único. Estamos en la fisura de Silfra, donde se ven muy bien las placas tectónicas en acción. Puede verse una parte de la Tierra alejándose de la otra. Es un punto de actividad tectónica activa. Las rocas de aquí muestran cómo dan forma a la Tierra las fuerzas internas que hay bajo su corteza, el fino caparazón exterior de nuestro planeta. Colin cree que esas fuerzas influyeron de forma decisiva en la extinción producida al final del Ordovícico. Islandia es el único lugar del planeta donde se ve que en la superficie de la Tierra las placas tectónicas se separan. Las placas tectónicas dan pistas sobre lo que está pasando bajo la superficie de la Tierra. Hoy existen 7 placas grandes y muchas otras pequeñas. Todas descansan sobre la roca fundida del manto de la Tierra y están muy cerca unas de otras. Las placas tectónicas se mueven debido al calor de los procesos radiactivos del interior de la Tierra. A veces se acercan mucho entre sí y otras se alejan. Este es el borde de una placa. Esto es lo que se denomina deriva continental. Este es el resultado de que Europa vaya hacia allí y América hacia allí. No muy rápido, más o menos tanto como nos crecen las uñas. La fisura es parte de la dorsal mesoatlántica entre la placa tectónica norteamericana y la euroasiática. Este ha sido el viaje transatlántico más fácil de mi vida y el más rápido. Puede que no el más cálido, pero no puede tenerse todo. Cuando las placas se separan entre sí, el terreno entre ellas sufre una tensión enorme. Un gran terremoto acaba sacudiendo la roca para liberar presión, creando enormes fisuras como la de Silfra. Lo que ocurre aquí suele ocurrir en el lecho marino a unos 2.500 metros de profundidad. En el Atlántico incluso más, a 4.000 y 5.000 metros. Esto es lo que ha cambiado el aspecto de la Tierra, la vida en el planeta. Lo ha cambiado todo en la Tierra. Desde que se formaron, las placas tectónicas siguen moviéndose por el planeta. Con el tiempo, los continentes que crean también cambian. Hace unos 444 millones de años nuestro mundo tenía un aspecto muy distinto, lo cual pudo ser importante para la gran extinción del Ordovícico. Las placas tectónicas son las que mueven el puzzle, mueven los continentes. Al final del Ordovícico, las placas habían juntado a los continentes en un gran bloque, en un continente enorme llamado Gondwana. Gondwana era un supercontinente que cubría casi un tercio de la superficie de la Tierra. La gigantesca masa terrestre casi abarcaba desde el Ecuador al Polo Sur e incluía los continentes actuales de Sudamérica, África, la mayoría de la Antártida y Australia y parte de la India. Y la vida en el Ordovícico estaba principalmente en los extremos alrededor del continente Gondwana. Gondwana se había desplazado bastante hacia el sur, o sea que estaba en el Polo Sur o parte de él estaba en el Polo Sur. Y eso parece haber provocado unas condiciones ambientales muy adversas para la vida de los océanos. La vida florecía en el supercontinente. Animales marinos como los conodontos y los trilobites prosperaban.
Pero cuando el continente empezó a desplazarse más hacia el polo sur, los seres vivos sufrieron consecuencias catastróficas. Si el hielo aumenta, el nivel del mar baja, las zonas de agua poco profunda en torno al continente quedan secas y no hay lugar donde vivir. Y parece que esa fue una de las circunstancias que perjudicó a la vida en el Ordovícico. La superglaciación al final del Ordovícico hizo que el nivel del mar bajara. Las consecuencias fueron graves. El 85% de las especies marinas quedaron aniquiladas. Fue una pérdida de vida colosal. La gran extinción del Ordovícico dio paso al periodo silúrico, que empezó hace 443 millones de años. Se caracteriza por la recuperación y triunfante renacimiento de la vida tras unos pocos millones de años. Los animales evolucionaron rápido y se hicieron aún más complejos. Aprovecharon nuevos hábitats, buscaron nuevas fuentes de alimento y se movían de otra forma. El silúrico acabó hace 419 millones de años y dio lugar al periodo devónico. De nuevo en Marruecos, Philip Hablik se reúne con el comerciante de fósiles Mohand Imadi para investigar cómo evolucionó la vida en este importante capítulo de la historia de la Tierra. El devónico también se conserva de maravilla en las rocas marroquíes. Con los años, Mohand ha reunido muchos fósiles de ese periodo, sobre todo trilobites. Estas son las piezas devónicas que he reunido con el tiempo. ¿Son 20 años de coleccionismo? Puede que más, sí. Los trilobites en el período devónico muestran una gran diversidad. Hay algunos con ojos enormes, con muchas facetas complejas. Pueden verlo prácticamente todo. Algunos incluso tienen apéndices en la cabeza para poder nadar en aguas abiertas. Hay todo lo que puedas imaginar. Una biodiversidad que nunca hemos visto antes. Y es probable que la mayor variedad de especies de trilobites de la historia. Pero otros grupos de animales también evolucionaron rápido durante el Devónico para hacerse más dominantes. Podemos llamarla la época de los peces. Tenían un exoesqueleto integrado por varias placas, al igual que las herramientas para masticar. El Dunkleosteus fue uno de los mayores de esos peces acorazados. Era un animal marino colosal que pudo haber alcanzado casi 8 metros de largo cuando dominaba los mares y devoraba todo lo que encontraba. El Dunkleosteus tenía unas cizallas enormes en la parte delantera que podían afilarse constantemente. Se cerraban una sobre otra y cortaban todo lo que encontraban. Como los océanos empezaron a atestarse durante el Devónico, algunos animales buscaron entornos alternativos menos poblados. Un pez conocido como Tiktaalik probó una estrategia revolucionaria. Decidió trasladarse del agua a tierra. Para un vertebrado, la vida en el agua no puede compararse con la vida en la tierra. Si nadas en el agua, te vienen bien las aletas, pero en tierra la situación es totalmente distinta. Necesitas una estructura rígida para poder moverte. Y eso es justo lo que el Tiktaalik tenía. Tenía dedos, huesos en los brazos. Tenía un esqueleto interno, una columna que le permitía usar las 4 patas para moverse perfectamente. El Tiktaalik se enfrentó al obstáculo de adaptarse a respirar aire. Pero lo logró y se convirtió en el primer vertebrado que conquistó la tierra firme. Pero justo cuando los animales y las plantas estaban afianzándose en tierra, surgió otra amenaza de nuevo. Effenberg, Alemania. El profesor de geología David de Fleischauer y un grupo de alumnos inspeccionan una cantera buscando pistas sobre los aciagos eventos que se produjeron al final del Devónico. Esta es la pared de la que tomaremos muestras hoy. Como se ve, hay 2 capas de lutita negra muy destacadas que resultan bien visibles. Cuando encontramos lutita negra como esta en el registro geológico, es un indicio claro de que hubo poco o ningún oxígeno en el agua del mar,
Y eso quiere decir que toda la vida que habitaba en el agua lo pasó mal, porque todas las formas de vida marinas del final del Devónico dependían del oxígeno. David y su equipo deben recoger muestras de rocas para entender cómo cambió el clima del Devónico con el tiempo. Son cápsulas del tiempo de un apocalipsis prehistórico. Al volver a la Universidad de Münster, en Alemania, él y la alumna de doctorado Nina Wichern usan un aparato especial de rayos X que les permite analizar las rocas y así extraer conclusiones sobre el clima prehistórico. La muestra que hemos analizado procedía de una roca justo bajo el nivel de la lutita negra. Y lo que hemos visto han sido transiciones muy bruscas entre fases húmedas y áridas. De modo que el cambio climático estaba en marcha e influyendo en la dinámica justo antes del episodio anóxico. David sospecha que la alternancia entre clima húmedo y seco y las capas negras de muerte siguieron una determinada pauta, un ritmo que puede estar relacionado con un evento cósmico. En el siglo XVII, los científicos ya se dieron cuenta de que la Tierra no sigue una órbita totalmente estable alrededor del Sol. Y el matemático serbio Milutin Milanković calculó después que la posición astronómica de la Tierra respecto al Sol cambia con el tiempo, incluida la forma de su órbita. Es algo llamado excentricidad, y pasa de ser un círculo perfecto a una forma más elíptica cada 100.000 y cada 400.000 años. Eso provoca fluctuaciones en la distribución de la energía solar sobre el planeta, que a su vez provoca cambios climáticos. Además, la órbita elíptica coincidió con un cambio evolutivo. Durante el Devónico tardío, la vegetación terrestre floreció y algunos árboles crecieron hasta más de 30 metros. Con el tiempo, los bosques prehistóricos se estabilizaron, transformando el terreno que antes era yermo en un entorno exuberante. Nuestro planeta se fue transformando en la tierra verde y azul que hoy conocemos. Durante el Devónico, las plantas se extendieron por todas partes y desarrollaron raíces profundas. Y eso es importante, porque las raíces profundas crean una zona amplia donde puede darse mucho desgaste y erosión. Y con ello, muchos nutrientes y detritos pueden acabar transportados, por ejemplo, por ríos desde el continente hacia el océano, hacia los mares. Al mismo tiempo, la órbita de la Tierra se estaba volviendo más elíptica, lo que condujo al caos climático. Esa mezcla provocó una catastrófica cadena de eventos. Y eso es lo que creemos que ocurre. Hay un ciclo hidrológico acentuado, monzones mucho más fuertes durante esas órbitas excéntricas, lo que produce precipitaciones más abundantes y que los nutrientes acaben arrastrados hacia el mar. Allí actúan como alimento para todo lo que estaba vivo en el agua. Y cuando esa vida se descomponía, al hundirse en el lecho marino consumía oxígeno. Y por tanto, el nivel de oxígeno en el mar disminuía y la vida de los océanos se asfixiaba. Irónicamente, fue la evolución de la vida en tierra lo que causó la desaparición de la vida en los mares. El cambio climático por fenómenos astronómicos actuó como detonante, llevando al sistema a un punto crítico y al caos. Todos los animales de la compleja red alimentaria se vieron afectados al producirse 4 episodios de extinción. Al final, entre el 70 y el 80% de todas las especies devónicas desaparecieron. Pero la vida no se daría por vencida. Pese a las terribles extinciones masivas durante el Devónico, esos episodios catastróficos prepararon el camino para que surgieran especies nuevas. Fue el comienzo de una senda evolutiva que un día forjaría el inicio de nuestra propia especie. Una senda que a Philip Havlik le interesa mucho explorar.
Hace unos 360 millones de años, en el período carbonífero, la vida ya estaba muy presente en tierra. Había extensos bosques pantanosos y todo estaba lleno de vegetación. Y entre la maleza había mucha vida, incluidos insectos enormes. Uno de los más imponentes eran estas pequeñas libélulas que tengo aquí. La meganeura, un animal con una envergadura de 50 centímetros, o sea, que era al menos 5 veces mayor que las libélulas de ahora. Eran muy grandes. Pero aunque los insectos adquirieron gran tamaño y los anfibios dominaban los pantanos prehistóricos, un nuevo grupo de animales daría el salto evolutivo más importante de toda esa era. En el período carbonífero, los vertebrados ya habían conquistado todas las zonas costeras de los continentes. No obstante, les faltaba un paso muy importante aún para adentrarse todavía más en tierra. Los reptiles darían ese salto. Por primera vez en la historia de la vida, los animales podrían vivir totalmente fuera del agua. ¿Pero cómo? La solución fue tan ingeniosa como sencilla. Los vertebrados se llevaron el océano consigo. Lo metieron en un pequeño recipiente y consiguieron depositarlo en cualquier parte del continente. Aún ahora reconocemos esa cáscara y ese pequeño océano. Es el huevo amniótico. Una propiedad clave de los huevos de los reptiles es la membrana amniótica, una cobertura protectora que protege al embrión de las influencias externas. Pero otra sustancia del interior del huevo también es esencial para ese paso evolutivo. Lo que hay dentro del huevo es el océano. Lo que llamamos clara, ese líquido transparente, permite que la vida en desarrollo nade en un pequeño mar. Ese océano no solo contiene el embrión, que está en esta sustancia resbaladiza, también contiene una gran cantidad de alimento. La yema debe ser suficiente para alimentar al pequeño hasta que crezca y pueda ir a la orilla, sobrevivir solo, romper la cáscara e iniciar su propia vida. Esa innovación clave constituyó un enorme cambio en la evolución. Y gracias a ella, los reptiles ya pudieron conquistar la tierra firme. Los continentes se unieron para formar un nuevo supercontinente llamado Pangea, al final del período carbonífero. Eso anunció el inicio del Pérmico, hace 299 millones de años, y sería el capítulo final de la era del Paleozoico. Sudáfrica. La cuenca del Karoo es uno de los mejores lugares del mundo para buscar restos del período pérmico. El paleontólogo Roger Smith intenta reconstruir la evolución de los ecosistemas terrestres buscando fósiles que presenten cambios. Este nivel es de hace unos 253 millones de años y estaríamos sobre una enorme llanura aluvial plana y uniforme, pero muy a lo lejos se vería una cadena montañosa, la cordillera de Gondwana. Las montañas se formaron cuando el continente de Gondwana se unió. Enormes picos se levantaron al converger las placas continentales en una masa terrestre gigantesca. Millones de años después, cuando Gondwana empezó a dividirse en pequeños continentes, se creó un valle enorme. La fisura se ensanchó y profundizó con el tiempo, llenándose de sedimentos arrastrados desde las montañas circundantes. Lo que queda hoy se conoce como Cuenca del Karoo. A finales de la década de 1960, cerca de la ciudad de Fraserburg, se descubrió por casualidad un increíble yacimiento de fósiles, y permite echar un vistazo al pasado prehistórico de la zona. Esto es una maravillosa paleosuperficie. Es una parte de la llanura aluvial prehistórica que quedó capturada y congelada en el tiempo. Es como una paleopolaroid del período Pérmico medio. Muestra todo lo que pasaba en las antiguas llanuras aluviales del Karoo. Fijaos en estas ondulaciones. Se ven tan recientes y claras como si se hubieran hecho hace unos días. Y allí está la otra mano derecha.
El animal haría un movimiento así, giraría así, de nuevo así, y luego así. Las huellas pudo dejarlas un Moskops, un herbívoro que pesaba 2 toneladas y medía 4,5 metros de largo. Esa especie pertenece a los terápsidos, un grupo de animales que representa un paso crucial en la evolución de los mamíferos. Aunque no del todo erguidos, los terápsidos ya tenían una postura más enderezada y otros rasgos de tipo mamífero. Había abundancia de comida en esta zona hace 260 millones de años y la vida prosperaba en el clima templado. La vegetación de las orillas fluviales alimentaba a los grandes rebaños de herbívoros, que estaban dominados por los Moskops. Pero también había terápsidos carnívoros. Hacia el final del Pérmico surgió un nuevo tipo de depredador, los gorgonopsios. Eran animales grandes con mandíbulas potentes y dientes en forma de sable. Los rebaños de herbívoros eran la presa perfecta para ellos. Esto es un gorgonopsio. Es un carnívoro, sin duda, por sus caninos afilados, en forma de sable, y estos temibles incisivos afilados. Con depredadores carnívoros y una amplia variedad de posibles presas, aquí hubo una cadena alimenticia variada y dinámica durante millones de años. Pero la cuenca del Karoo también revela que algo cambió hace unos 250 millones de años. Un cambio drástico que puede verse claramente en las rocas. Aquí tenemos un gran cambio de color que puede percibirse desde lejos. Y vemos que estas rocas de barro, gris azuladas, de llanura aluvial húmeda, se transformaron rápidamente aquí en algo muy rojo y muy semiárido, por así decirlo. La causa más probable de esa sequedad es un cambio en el clima que fue muy rápido, y las consecuencias que ese cambio produjo en el entorno y luego en los animales y las plantas fueron tremendas. Vemos que es abrupto, muy rápido, y pudo abarcar tan solo 10.000 años o hasta 100.000, pero está en esa franja de tiempo. El cambio de color no solo delata un cambio en el clima, también hay un cambio en la cantidad de fósiles. Es sencillo. Bajo esa línea hay abundancia de fósiles. Y por encima de ella, casi ninguno. Eso solo puede significar una cosa. El cambio del clima produjo una enorme extinción. Las consecuencias de ese cambio climático rápido en los animales y las plantas fueron desastrosas, tanto que el 95% de las especies de todo el planeta se extinguieron. Fue la extinción más enorme de la que hay constancia en la Tierra. El antes exuberante entorno pérmico se secó de repente. Ocurrió algo drástico que provocó la extinción de casi todas las especies de nuestro planeta. Un episodio que acabó conociéndose como la Gran Mortandad. Islandia, la tierra de hielo y fuego, ofrece a los científicos la oportunidad de ver las tremendas fuerzas que nuestro planeta puede desatar. En el desolado entorno del Laki, el geólogo Colin Davey espera hallar restos de un episodio volcánico histórico. La gran mortandad al final del Pérmico coincidió con una enorme erupción volcánica. Y para hacerme una idea de lo que pudo haber pasado entonces, he venido aquí al Laki, en Islandia, donde en 1783 una enorme erupción cubrió este terreno con lava y afectó a la población local, pero también a la mitad del planeta. Ese es el Monte Laki, y subiré a la cima para poder ver desde arriba cómo es todo esto. El episodio se denominó fisura volcánica. Se produce cuando una grieta lineal alargada se abre en la superficie de la Tierra, lo cual permite que el magma suba y haga erupción. Fíjense, qué maravilla.
Es una cadena de volcanes que desaparece hacia el horizonte. Tendrá unos 20 o 30 kilómetros de largo. Todo el entorno está cubierto de lava. Y deduzco que habrá salido de esos volcanes. La erupción duró 8 meses. Y se cree que fue uno de los mayores episodios volcánicos que se hayan producido. Ahora estoy justo sobre la grieta. De aquí salió el magma. Cuando la erupción se produjo, no podríamos estar por aquí, porque estaría lleno de magma. Esto era un canal de magma. De este seguro que salió mucho material, mucha lava, que fluyó por esa grieta y cubrió toda la zona. Lo que vimos desde la cima del volcán. La cantidad de lava producida por la fisura volcánica del Laki en 1783, a lo largo de 8 meses, es impresionante. Expulsó 14 kilómetros cúbicos de magma, lo cual es imposible de imaginar. Pero si pudiera extenderse toda ella por todo Estados Unidos, sería como el glaseado de una tarta. 1,4 milímetros de lava cubrirían todo Estados Unidos. Es mucho. Pero eso no es nada comparado con lo que ocurrió al final del Pérmico. Hace 252 millones de años, un episodio volcánico descomunal creó uno de los paisajes volcánicos más extensos del mundo, conocido como escaleras siberianas. Esto es minúsculo comparado con las escaleras siberianas. Estos son 14 kilómetros cúbicos. En las escaleras siberianas fueron 4 millones de kilómetros cúbicos. Si los extendiéramos por todo Estados Unidos, no tendríamos una capa de 1,4 milímetros como con la lava del Laki. Serían 400 metros de lava. Es algo totalmente distinto. Colin estudia a fondo los datos de la erupción del Laki para entender mejor las tremendas consecuencias de la erupción prehistórica. Me parecía muy interesante, pero también muy importante documentar lo que ocurrió aquí en el Laki. Normalmente los geólogos llegamos a situaciones así después de que ocurren. Podemos examinar las rocas cuando todo ha acabado e intentamos averiguar qué ha pasado. Pero aquí el párroco de una iglesia a 50 kilómetros de aquí, lo bastante cerca para sufrir las consecuencias de la erupción, escribió lo que pasó. Describe cómo baja la lava por el valle hacia la iglesia, hacia la congregación, destruyendo granjas, el sustento de la gente y matando a esas personas, porque murieron de hambre, de inanición. En el verano de 1783, la Tierra se sacudió con furia, cuando el monte Laki hizo erupción en Islandia. Se abrió una fisura de 24 kilómetros de largo que expulsó lava fundida al aire. Pueblos acabaron engullidos por las coladas. La gente huyó para salvarse, mientras los alrededores ardían en llamas, y el cielo se volvió rojo sangre. El párroco también escribe que tanto los animales como las personas acabaron sufriendo enfermedades extrañas. Los animales tenían garras deformadas o dientes muy deformes. Las personas tenían bultos debajo de la piel. También problemas en la boca y la dentadura. Y se morían, tanto los animales como las personas. Y claro, para la gente de esa época, aquello fue como un castigo de Dios. Fue algo que no habían visto nunca. Creían que era la ira de Dios. Para mí, la explicación correcta se basa en cómo funcionan los volcanes. Colin Devi examina las rocas volcánicas buscando pistas sobre por qué tanto humanos como animales sucumbieron a esa enfermedad misteriosa y extraña. Veo que las rocas están llenas de burbujas y eso es quizás el detalle más importante porque nos dice que estas lavas eran ricas en gas. El gas ya no está en estas burbujas, pero los expertos han podido analizar qué gases salieron de aquí. Junto con dióxido de carbono se hallaron restos de otros 2 gases. El primero fue fluoruro. Es venenoso
Y los síntomas del envenenamiento por fluoruro son justo los que el párroco describió. Eso fue lo que causó aquellas deformidades a los animales y a los humanos. El segundo gas era dióxido de azufre. Ese gas se extendió por medio planeta y provocó en Europa, por ejemplo, un año sin verano. Ello se debe a que el dióxido de azufre en la atmósfera se incorpora al agua y produce pequeñas gotitas de ácido sulfúrico que tapan la luz solar. Así que la temperatura del planeta se redujo, hubo un año sin verano, las plantas no crecen tan bien, las cosechas fallan y la gente pasa hambre. Esos gases también se emitieron al final del Pérmico, pero a una escala totalmente distinta. Imaginemos que eso ocurre durante 1 millón de años, una y otra vez. Las escaleras siberianas son una gran acumulación de flujos de lava. Así que tal vez cada 100 años, cada 1000 años, el mundo sufrió un episodio mundial de enfriamiento y sin luz solar. Debido a la emisión simultánea de CO2, se produjo un efecto invernadero repetido antes de dar paso a la siguiente fase fría. Acabas de adaptarte a eso y entonces el mundo se convierte en un paraíso cálido. ¿Cómo vuelves a adaptarte? Es como estar en una montaña rusa. Estás bajando una cuesta y de repente te ves subiendo otra vez, aplicando eso al clima y al entorno. Es como un boxeador peso pesado. El dióxido de azufre te machaca y luego el dióxido de carbono te da el golpe de gracia. Esa podría ser una explicación para la extinción generalizada en tierra. Pero la gran mortandad fue aún más acusada para la vida marina. Por tanto, ¿fueron las erupciones volcánicas de verdad responsables de esa catástrofe? Kiel, Alemania. En el Centro Geomar Helmholtz de Investigación Oceanográfica, la geoquímica Hanna Yurikova examina a fondo determinados animales marinos para buscar el motivo de aquel desastre. Lo que tenemos aquí son braquiópodos, unos animales muy especiales que llevan en la Tierra más de 500 millones de años, desde el inicio del Cámbrico, y han cambiado muy poco desde entonces. Al analizar los braquiópodos, Hanna espera descubrir cómo se produjo la mayor extinción generalizada de la historia de la Tierra. Estos fósiles que tengo aquí acabaron depositados en el fondo del mar de Tetis hace 252 millones de años. Y lo más importante es que algunos se depositaron antes de la gran extinción del Pérmico Triásico, y algunos de ellos, como este, justo después. Los restos fósiles de organismos como los braquiópodos contienen pistas sobre lo que ocurrió en la Tierra en el pasado. Comparando la composición química de las conchas de los braquiópodos que vivieron antes de la extinción masiva y después de ella, espero averiguar qué produjo la gran mortandad. Los braquiópodos guardan la historia de la acidez del mar en sus conchas. Y el análisis revela que aumentó bastante al final del Pérmico. Hanna puede determinar la acidificación histórica en un experimento con braquiópodos vivos, midiendo el nivel del pH. Sé que el pH del océano a finales del Pérmico era alrededor de 8, de hecho, muy similar al de los mares ahora. Después de la gran extinción, el mar se volvió muy ácido y el pH bajó a 7,5. Eso ocurrió en muy poco tiempo, puede que en solo 10.000 años, que es un lapso ínfimo a escala geológica. Es demasiado rápido para que los organismos se adapten. Fue demasiado rápido, fue una sentencia de muerte. El ácido tiene graves consecuencias para los animales que generan caparazones de carbonato cálcico. Muchos organismos que vivían en el océano del Pérmico tardío tenían caparazones de carbonato cálcico, como este coral de aquí. Cuando el mar se vuelve demasiado ácido, ya no pueden construir sus caparazones o esqueletos. Vemos lo que pasa si ponemos un poco de ácido en este coral. Hanna quiere demostrar cómo afecta el agua ácida a la vida marina. El experimento revela el efecto devastador de la acidificación en organismos que dependen de protecciones de carbonato cálcico. El coral se disuelve
Innumerables animales quedaron condenados a morir en los mares ácidos del Pérmico tardío. Las cadenas alimenticias empezaron a quebrarse y una especie tras otra perecieron. Fue el último aliento de la vida prehistórica en la Tierra y la época más mortífera de la historia de nuestro planeta. Pero, ¿qué causó esa acidificación generalizada? El aumento del CO2 en la atmósfera podría acidificar los océanos. Pero, ¿fue el CO2 liberado por las escaleras siberianas lo bastante importante? Tras investigar, ahora sabemos que las escaleras siberianas liberaron más de 387.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Eso es más de 40 veces el carbono que liberaría quemar todos los combustibles fósiles que existen hoy. Pese a la enorme cantidad de CO2, Hannah sabe que no habría sido suficiente. Tuvo que pasar algo más. Aunque esa emisión fue tremenda, no creo que las escaleras siberianas bastaran para acidificar los mares en tan poco tiempo. La enorme cantidad de CO2 tuvo que venir de que la lava quemara reservas de combustible fósil existentes entonces. Creo que el mundo del Pérmico tardío ardió en llamas. Cuando los combustibles prehistóricos arden, provocan incendios por todas partes, que liberan aún más carbono a la atmósfera. Cuando los mares se acidificaron, la Tierra se quemó. Fue una auténtica hecatombe. ¿Cómo podía sobrevivir la vida en ese infierno? En Sudáfrica, el paleontólogo Roger Smith intenta resolver ese enigma. El famoso buscador de fósiles sudafricano James Kitching dejó notas sobre un gorgonopsio que encontró en una formación del Triásico. La comunidad científica cree que esa especie depredadora no sobrevivió a la gran extinción del Pérmico. Así que encontrar uno en terreno Triásico sería increíble. Aquí estamos en Fairytale, y aquí fue donde James Kitching marcó a lápiz en su mapa que había encontrado el gorgonopsio. La marca está ahí. Allí es el lugar. Y nuestra tarea es ver si conseguimos encontrar otro. Chicos, esto es un gorgonopsio. Era el máximo depredador. Y hoy vuestra misión es encontrar más de estos, así que vamos allá. El doctor Julien Benoit, de la Universidad de Witwatersrand, ha hecho la investigación. Sus alumnos han revisado toda la zona marcada por James Kitching, pero no han encontrado nada que parezca un fósil de gorgonopsio. Roger y Julien deciden examinar la zona ellos mismos. ¿Qué es eso, Roger? Sí, fíjate. Es un tubo de arenisca que baja hacia las rocas de barro aluviales. Se ve el nivel de la llanura aluvial. Y esto desciende a través de ella. Era un orificio abierto, o sea que debió de excavarlo un animal. Y si ese animal excavó agujeros aquí, tuvo que ser un superviviente de la gran extinción. Por tanto, hay que buscarlo. El equipo no ha encontrado nada aún, pero están seguros de que los restos fósiles del animal excavador de túneles de la formación del Triásico aparecerán cerca. Mira, ahí hay un hueso, Roger. Aquí, hay un hueso. Caramba, sí. ¿Sí? Ahí asoma algo. Vale. ¿Qué es eso? Creo que es un cráneo. Sí, esta es la órbita ocular derecha. Eso es la parte de arriba del cráneo. Y esto debe de ser el hocico. Esta es la boca. Creo que esto es un Lystrosaurus. Y bien podría ser el animal que excavó la madriguera. Como otros diccionodontes, los listosaurios solo tenían dos dientes tipo colmillo, que usaban para defenderse y destripar pequeños depredadores, aunque eran herbívoros. Tenían un pico córneo para cortar trozos de plantas, y eran tan grandes como un cerdo robusto. La estructura de sus hombros y cadera indica que se movían semi-arrastrándose.
Tenían las patas delanteras aún más robustas que las traseras, y las usaban para hacer madrigueras donde se refugiaban y alojaban. Roger decide llevar el fósil a la Universidad de Ciudad del Cabo. Allí, la paleobióloga Anusuya Chinsami-Turan lo examinará para ver si hay indicios sobre cómo sobrevivió ese animal a la gran extinción. Hola, Anusuya. Caramba, Roger, ¿qué me traes ahí? He estado en el campo y he recogido esto para ti. Aún no he mirado debajo de él siquiera. Está todo ahí. Y la mandíbula inferior. Vaya, pues es extraordinario. Aunque los listosaurios vivieron en el Pérmico, está claro que este sobrevivió a la gran mortandad. Al cortar finas láminas del hueso, Anusuya podrá saber más sobre el animal. Al analizar los huesos del listosaurio del Triásico, enseguida se ve que tuvo un crecimiento más rápido que los del Pérmico. Y esa es una importante estrategia de adaptación, porque quiere decir que podían crecer más rápido, llegar a adultos antes y reproducirse enseguida. Es una estrategia muy típica de los supervivientes de episodios tan catastróficos. Pero la profesora Chinsami-Turan puede decir más sobre ese listosaurio por la forma de su cabeza. Una de las características distintivas de los listosaurios, comparados con cualquier diccionodonte, es que su hocico se curva hacia abajo. Si nos fijamos en el cráneo, estos serían las órbitas y el hocico va hacia abajo. En los otros diccionodontes tenemos que el hocico se proyecta hacia adelante. Eso nos dice al momento que comían distintos alimentos. La paleobióloga está segura de que la dieta tuvo una importancia crucial en la supervivencia del listosaurio. El final del Pérmico sabemos que fue un periodo muy difícil para animales y plantas. Y durante las épocas de sequía, es probable que solo sobreviviera la vegetación más resistente. O sea, que si el listosaurio sobrevivió, creemos que pudo ser porque logró alimentarse de la vegetación resistente, que quizás sobrevivió también al final del Pérmico. La habilidad para excavar túneles para refugiarse de los duros cambios climáticos, junto con la capacidad para alimentarse de las pocas cosas que quedaron, fueron esenciales para la supervivencia. El listosaurio es un buen ejemplo de que la vida siempre consigue abrirse camino, incluso ante las peores catástrofes. En la era del Paleozoico surgieron muchos animales extraordinarios, y los 3 grandes episodios de extinción acabaron con la mayoría de ellos. Pero ni la gran mortandad, la peor extinción de la historia de la Tierra, pudo destruir toda la vida. La nueva era del Mesozoico vería el nacimiento de los mayores y más temibles de todos los animales terrestres que hayan vivido en nuestro planeta: los dinosaurios. Cada catástrofe y extinción derivada hizo avanzar la evolución y al final llevó a la vida que conocemos hoy.